l'hora de parlar de coherència, no hi pot haver coherència en una organització si no hi ha coherència amb tots i cadascun dels seus membres. I anem a parlar del mindfulness o meditació. De meditació, personalment, em puc dir alguna cosa. No puc dir gran cosa per motius obvis, com ha fet aquesta senyora que hem vist tan simpàtica. Dels xampús no puc dir gaire cosa. Dels xampús de Lidl tampoc, però sí que puc dir alguna cosa sobre meditació. Com vostès saben, com alguns de vostès saben, presento i dirigeixo a Catalunya Ràdio des de fa gairebé 10 anys un programa que es diu L'Ofici de Viure, i el pilar principal d'aquest programa de ràdio és la meditació. Fa 10 anys vam començar a parlar de meditació i a fer meditacions en directe a Catalunya Ràdio, a l'Ofici de Viure, que és una ràdio pública, i el que ens va passar va ser que automàticament les meditacions tenien molta més audiència que els programes esportius. L'Ofici de Viure es va convertir en el programa més escoltat de Catalunya i d'Espanya a través d'internet, amb 6 milions de descàrregues cada any, i la meditació, per tant, va tenir molt bona acollida entre els nostres oients, però en canvi hi havia una assignatura i hi ha una assignatura pendent, que és que arribi a determinats parts de l'establishment, que arribi en algunes organitzacions, ha arribat impecablement a Google, per exemple, però aquí encara a casa nostra encara en aquest aspecte encara en alguns llocs som conservadors. I no ha arribat, està clar que no ha arribat a la classe política, si no, no hi hauria... Això està clar, perquè si no, no hi hauria aquesta confrontació verbal, aquesta violència verbal, aquesta agressivitat verbal que veiem cada dia. Aquesta reacció constant a tot allò que passa. No hi ha coherència, no estan en el seu centre, no diuen la majoria, salvant hi ha excepcions, evidentment, per sort, però no hi ha coherència entre el que pensen, el que diuen i el que fan. Llavors aquí es nota claríssim, es nota que no hi ha coherència. Llavors en les organitzacions, com podem aconseguir cadascú de nosaltres estar en aquesta coherència o apropar-nos una mica en aquesta coherència. El mindfulness és una eina. Ens vam trobar que quan vam començar a fer meditació a l'Ofici de Viure, molta gent ens deia, home, és que això d'haver de seure amb la postura del lotus i amb l'encens, no tinc temps, no em va bé. Llavors l'eina que ens ajuda a no haver de reservar aquests espais ni blindar aquests espais és el mindfulness. I un dels principals divulgadors del mindfulness a Catalunya i a Espanya és Andrés Martínez Suero, que jo sempre li dic en broma, però no és broma, no és broma, de fet, que abans era un executiu estressat i gràcies a haver sigut un executiu estressat, avui en dia és un dels principals divulgadors del mindfulness a casa nostra. És doctor en psicologia, autor de llibres que recomanem, properament del Plenamente, que el presentarem a principis de desembre a Barcelona. Moltíssimes gràcies, Andrés. Endavant. Muchas gracias, Gaspar. Gracias. Un placer. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que la Fundación Factor Humà me llega al corazón y me parece que tiene un enfoque muy interesante desde lo que os voy a hablar. Y también el PRBB, que también hace años que vengo por aquí y uno de los proyectos que tenemos es llevar mindfulness también a los científicos. Así que este es un lugar conocido para mí. Vamos a ver cómo va esto. ¿Qué ha pasado? Vale. Este señor es un amigo mío especial, es ex coronel del ejército americano, aquí estaba en Irak y es un practicante de mindfulness, ha hecho largos retiros en silencio y tiene una combinación de hombre de acción y hombre de contemplación. Esta foto fue portada en una revista, por cierto, y hablando con él sobre ¿Cómo se vive en una situación de conflicto como la de Irán y Afganistán donde él vivió? Pues él me explicó un concepto militar que es el concepto VICA. Y ellos definen un ambiente de trabajo por 4 características, ¿no? La primera es el grado de volatilidad que tiene, el grado de incertidumbre que hay, la complejidad y la ambigüedad. Y claro, reflexionando un poco sobre esto, pues muchas empresas ahora son lugares VICA, ¿no? Donde estamos trabajando en ambigüedad, complejidad, incertidumbre y volatilidad. Y estos últimos años de esta conocida como crisis, lo que ha acrecentado mucho es esta dimensión, ¿no? Así que estuvimos pensando sobre cómo podíamos ayudar a las empresas a manejarse en este entorno, ¿no?
Y una de las cosas que vimos es que es muy difícil ser innovador cuando hay este entorno. Y os lo voy a explicar con un experimento que se hizo hace años en psicología. Se cogió dos grupos de niños similares y con un programa de ordenador se les puso una tarea que consistía en sacar a un ratón, hacer que un ratón cruzara un laberinto. Esto era como un juego y los niños un grupo tenía un trocito de queso con el cual iba moviendo el ratón por el laberinto y los otros tenían un gato que iba asustando al ratón por el laberinto. Los dos métodos sirven, ¿verdad?, para mover un ratón por un laberinto. Y los dos grupos lo hicieron más o menos en el mismo tiempo, pero después a los niños se les puso un test de creatividad. ¿Y cuáles fueron más creativos? Los que habían usado el queso como mecanismo para mover el ratón, porque la emoción que implica mover algo a través de una cosa que ilusione es distinta que la que implica mover algo sobre algo que atemorice. Y el problema de un entorno VICA es que nos atemoriza, y cuando nos atemorizamos, entonces solemos buscar las soluciones habituales. ¿Cuál es la clave entonces? En los últimos años estamos viendo que están aumentando los procesos en dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión de velocidad y creo que algunos ponentes antes lo han hablado, ¿no? La velocidad de los procesos, y también está aumentando la complejidad de los procesos. No ocurre en todas las industrias, pero en un entorno de baja complejidad y baja velocidad la clave está en hacer las cosas, cómo haces las cosas, ¿no? Y esto es el paradigma industrial tradicional, ¿no? Aquí está la productividad, la eficacia, ahorrar los costes, ¿no?, etcétera, etcétera. Cuando aumenta, empezamos a darnos cuenta que lo importante es conocer. El que conoce mejor el mercado, el que no sabe las tendencias, qué es lo que está ocurriendo, dónde se mueve la competencia, cuáles son los cambios regulatorios que se están poniendo en marcha, ¿no? Y aquí ya entramos en el área del conocimiento, aquí entramos en el papel de los consultores, las escuelas de negocios, se centran en estos dos, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta que también todo este modelo es limitado, porque cuando la velocidad es muy alta y la complejidad es muy alta, y esto las situaciones de tipo conflicto lo reflejan, lo que importa es la capacidad de ser y de estar. Porque no podemos predecir cómo van a ser las cosas, no podemos esperar a buscar el experto que me va a decir cómo voy a resolver esta situación, porque hay una ventana de oportunidad y hay que funcionar ahora. Entonces, esta capacidad de estar presente la podemos entrenar, la podemos enseñar, la podemos facilitar. Y tiene que ver básicamente con dos habilidades. Una habilidad es la capacidad de resiliencia, el poder funcionar en un entorno VICA, en un entorno de presión, y la otra es la capacidad de estar conectado con los valores, con lo que es importante, con la coherencia, ¿no? Y aquí ligamos con la coherencia que explicaba Gaspar al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrenar esta capacidad de estar presente? Pues la presencia se origina desde la intención, ¿no? Fijaros qué diferente es ir a una reunión con una intención clara o las personas que van a una reunión porque se les ha convocado, ¿no? El que va con una intención clara a la reunión y tiene presente su intención durante la reunión, pues entonces esa persona, ¿qué hace? Va a prestar atención a lo que se dice. ¿Por qué? Porque tiene una intención clara, quiere sacar algo de esa reunión. El que no tiene una intención va a estar ahí escuchando, muchas veces distraído. Esa intención me lleva a conectar con lo que dicen las otras personas, a lo mejor también conectar cómo me resuena a mí, cómo me siento con eso que está diciendo. Y esa capacidad de conectar, si la llevo a un diálogo, y aquí está la escucha activa, que también nos habló María Jesús antes, nos lleva a regular, adaptar, aprender, ¿vale? Y ir buscando el equilibrio, ir buscando el entendimiento, ir buscando la conexión con lo que está pasando, y de ese equilibrio nace la presencia. ¿Por qué? Porque yo estoy cómodo en esto que está pasando, en esto que está apareciendo, me estoy manejando con ello,
De esta presencia tenemos varios beneficios. Uno de ellos es que somos más resilientes. ¿Por qué? Porque estamos conectados, porque nos podemos mover, porque nos podemos aprender, adaptar. Otro es que somos más eficaces, porque en la medida que estamos en conexión con lo que pasa, la eficacia es mayor. Y luego empezamos a generar confianza para probar nuevas cosas, explorar, investigar, probar. Y todo esto nace de tener una intención clara. ¿Yo qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Cuál es la forma que yo contribuyo en mi departamento? ¿Cuál es la forma que yo contribuyo desde mi rol? ¿Qué es lo que mi empresa quiere aportar a la sociedad? Entonces, la presencia la tenemos que entrenar de una forma deliberada. Uno de los problemas que hay ahora en las organizaciones es que hay una ausencia. Muchas personas en las reuniones están haciendo otras cosas. Las reuniones, las personas que hablas por teléfono a veces no te están escuchando porque están leyendo un email que le ha entrado. Cuando están en una reunión están tuiteando o viendo lo que les está entrando en el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos conectar con esas personas, ¿no? Y esto es un esfuerzo que antes no existía. Yo cuando empecé a trabajar hace 25 años no existía toda esta tecnología. Y uno cuando estaba en una reunión pues no tenía con que se podía distraer, pero no era tan fácil. ¿Vale? Así que para entrenar la presencia tenemos una herramienta que se llama mindfulness. Y mindfulness, bueno, los que sabéis inglés sabéis que tiene que ver con prestar atención, pero me gusta mejor cómo lo expresan los chinos. Y los chinos lo expresan con un ideograma que se compone de dos conceptos, el concepto de presencia y el concepto corazón. El concepto corazón es muy importante, ¿vale? Y el concepto corazón es fundamental en la innovación. Si no hay corazón, ¿dónde va a haber innovación? ¿Dónde va a haber creatividad? ¿No? Fijaros que los chinos expresan rabia, ¿no?, que es la emoción típica de una situación de Vika, como corazón esclavo, el concepto de corazón esclavo, porque el corazón está esclavo. En cambio, cuando tenemos la presencia con el corazón se abre. John Kabat-Zinn, que es un gran divulgador de mindfulness y con quien yo he tenido la suerte de aprender, lo define como la capacidad de prestar atención de forma especial. Así que estamos hablando de una actitud, ¿no? La actitud de prestar atención a las cosas que están ocurriendo momento a momento. Consciente de que estoy prestando atención y suspendiendo mis prejuicios, mis ideas, mis expectativas para atender a lo que ocurre. No lo que debería ocurrir, no lo que a mí me gustaría que ocurriera, sino lo que está ocurriendo de verdad, aquí y ahora. Entonces, esta actitud me lleva a estar conectado con lo que está pasando. A mejor conexión con lo que está pasando, mejor adaptación, mejor capacidad de responder. Esto lo podemos entrenar con tres actitudes clave. La primera es la intención, ¿no? Fijaros qué efecto tiene en vuestro día a día si tenéis claro cuál es la intención con lo que hacéis cada cosa. Si empezáis el día con una intención clara y mantenéis esa intención presente. Si cuando vais a una reunión tenéis una intención y veréis cómo esa intención lo que os va es conectando más con las cosas. La segunda es cultivar la atención abierta a la experiencia. La innovación requiere una atención abierta a la experiencia. Por eso es tan importante lo que ha dicho María Jesús, con hablar con las personas que están más cerca de lo que está pasando, no quedarse detrás de las pantallas. Un amigo mío que es director de recursos humanos desde hace muchos años dice que uno de los problemas con los jóvenes que contratan ahora es que es muy difícil que bajen a la fábrica. Todos se sientan detrás de su ordenador y todo es detrás de su ordenador. Mientras que antes, ostras, los chavales bajaban a la fábrica porque se aburrían y tenían que estirar las piernas, pero ahora hay mucha más dificultad para entrar en contacto con la realidad que está ocurriendo, ¿vale? Y la tercera, y esta es muy importante y creo que en las empresas no se hace suficiente énfasis, es la amabilidad, ¿vale? La amabilidad implica aceptar lo que ocurre y desde aceptar lo que ocurre vamos a responder mejor a lo que ocurre que desde negar lo que ocurre. Así que esto sería lo que llamamos mindfulness de forma conceptual, ¿no? Pero a lo mejor sí, vale, pues eso está muy bien, pero ¿esto cómo se entrena? ¿Cómo yo hago mindfulness a partir de mañana? Bueno, pues aquí tenéis un pequeño esquema.
Y el esquema es el siguiente. Vosotros podéis prestar atención cuando empezáis una tarea, ¿cómo lo sentís en el cuerpo? Si tenéis conexión con el cuerpo es que estáis presentes. Si del cuerpo no sentís nada, normalmente es que la atención está demasiado en los pensamientos. ¿Y cuáles son las emociones que hay en esa tarea? ¿Es una cosa que ilusiona, no ilusiona? ¿O uno está enfadado por el email que ha recibido antes? Así que tener una autoconciencia que le permita a uno darse cuenta de lo que siente en cada momento, le ancla en el momento presente y desde anclado en el momento presente es más fácil funcionar con lo que está ocurriendo. Como si fuera muy importante, como si la respiración ahora fuera lo más importante, como si la vida dependiera de este ir y venir del aliento. Quizá la atención se va a cuestiones del pasado, del futuro, pero la volvéis a traer con esa intención de observar la respiración. Quizá notéis que ese aire que respiráis forma parte de la atmósfera y que nos conecta a todos los seres vivos y que todos estamos conectados en ese intercambio de aire. Como toda la vida del planeta está intercambiando gas en la atmósfera. Como la atmósfera está viva gracias a ese intercambio y como nuestro planeta está vivo. Respirando conscientemente podéis saborear esta experiencia. Fijaros qué efecto tiene saborear el aire durante un par de minutos en el cuerpo y en la mente. Podéis ir abriendo los ojos. Bé, doncs, ben tornats aquí. L'Andrés proposa que compartim breument alguna experiència que creieu que pot ser útil per la resta de participants, dels que som en aquesta sala, no dels que ens veuen a través d'internet. Per tant, algú de vosaltres o algú de vostès podria dir-nos què és el que ha sentit, què és el que ha notat, quin és el canvi que ha experimentat? Este ejercicio de 3 minutos, ¿qué efecto ha tenido en el cuerpo? Sí. Sí. Hola, bon dia. Aviam, jo en principi quan he tancat els ulls, el cor m'anava sempre, com molt ràpid i la respiració era com incontrolable. Vull dir, anava notant que inhalava, exhalava, però era com molt ràpid. M'ha costat ben poc, molt poquet, jo diria que menys un minut, a deixar que la respiració es fes més lenta i després una sensació que m'ha agradat moltíssim i és que entre que inhalava, quan tornava a exhalar, allargava el temps, no sé si m'explico, és a dir, per tornar a inhalar. I m'ha agradat molt perquè aquest temps que estava sense tornar a inhalar escoltava el meu cor. Muy bien. I m'ha agradat moltíssim perquè dic, oi, mira, Tinc un cor, quin descobriment! Sí, no, tinc un cor, però a més és que el connecto amb la respiració, és a dir, ara em toca a mi, ara toca a tu, ara em toca a mi, ara toca a tu, i és una sensació per mi molt agradable. Muy bien, muchas gracias. Alguna aportació més? Sí, allà. Hola, bon dia. Jo lamento dir, no és que hagi estat negatiu, però en principi tenia una sensació de vertigen i m'he estressat en el sentit de que
volia estar tranquil, però notava que no controlava realment el fluir de la respiració com havia d'anar. Vale. Per tant, estava fent un esforç conscient y no estaba satisfecho de cómo estaba respirando. Muy bien. Ahora recogeré esto después, que lo voy a explicar. Es interesante, nos introduce al siguiente tema. No, em sembla molt interessant aquesta aportació en el sentit que és el que tots volem fer, que és controlar. Controlar una cosa incontrolable com és la respiració. I és una altra cosa molt interessant que a vostè hi dona peu, és el tema de les expectatives, d'allò que estem esperant des de la ment racional, no? I aquí es tracta precisament d'anar més enllà de la ment racional, que és tot un repte, no? Però bé, això ja en parlarà també l'Andrés. Bé, alguna aportació més? La resta no s'han estressat? A ver, que levanten la mano los que les ha parecido agradable estos 3 minutos. Molt bé. Muy bien. Direm pels telespectadors, que són la majoria. O sigui, la majoria, sí, hi ha unanimitat. Muy bien. Unanimitat, molt bé. Muy bien. Vale, muchas gracias. Gràcies, Andrés. Bueno, entonces vamos a elaborar sobre lo... ¿Me dices tu nombre, por favor? Sí, Xavier. Vamos a elaborar un poco sobre la cuestión de Xavier, que es muy interesante. Fijaros, cuando nosotros empezamos a observar la mente y cómo funciona la mente, ¿no? Nos daremos cuenta que muchas veces la mente se orienta hacia la acción, hacia querer controlar, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hacer este ejercicio, ¿vale? Y quiero que este ejercicio produzca un resultado determinado, ¿entendéis? Quiero que me relaje, ¿no? O quiero hacerlo bien, o quiero, no sé, que el espacio aumente, ¿no? Entre la inhalación o la exhalación, ¿vale? Entonces todo ese quiero que ocurra algo, ¿no? Orienta mi atención hacia la acción, ¿correcto? Entonces esto nos pone presión. Cuanto más me oriento hacia un resultado, más presión me pongo. Fijaros que en el ejercicio lo que yo he intentado es que llevaréis la atención al proceso, ¿verdad? El resultado ya veremos cuál es. Puede ser una cosa, puede ser la otra. Pero lo interesante en la práctica de la meditación y en este ejercicio de atención en la respiración es atender al proceso. En muchas cuestiones de la empresa también es así, no nos olvidemos, ¿no? Es decir, la calidad es un proceso. Ahora medimos el resultado, ¿no? El beneficio es un proceso, ahora medimos el resultado. Si una empresa se orienta demasiado al beneficio, los procesos se nos van para abajo, las personas se queman. Si una empresa se orienta demasiado hacia algo y se olvida del proceso, entonces eso dura muy poco, ¿no? Pero esta capacidad de la mente es interesante reconocerla. Y ese orientarnos hacia la acción nos pone como en un paradigma de escasez. ¿Os dais cuenta? Si yo estoy siempre pensando en lo que me falta, en lo que quiero y no tengo, en lo que va mal, en lo que hay que corregir, ¿no? Estoy siempre orientado hacia lo que no hay. Y eso está muy bien, todos nos ganamos la vida con esto, ¿verdad? Todo nuestro trabajo consiste en resolver problemas, satisfacer necesidades, etcétera, etcétera, y manejarnos en el paradigma de escasez, ¿vale? Pero esto no deja de ser cansado, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Que cada vez estamos más cansados, ¿no? Así que tenemos que compensar esta querer controlar con un entrenamiento de la mente que me lleve a entrenar el modo de contemplación. Y la contemplación es una cosa completamente distinta. En la contemplación hay disfrute, hay gozo, ¿no? Y hay una capacidad de crear y de aprender. Fijaros que en la contemplación el paradigma no es de escasez, sino es de plenitud. Si yo realmente saboreo la respiración, pues es todo perfecto, ¿no? Respiro, estoy vivo, este momento es perfecto. Vuelvo a respirar, estoy aquí, este momento es perfecto. ¿Entendéis? Y hay muchas cosas en la vida que las podemos ver desde el paradigma de plenitud o desde el paradigma de escasez. Está bien en el trabajo tener una mente crítica, pero no lo sé, a lo mejor en mis relaciones familiares también tengo que reconocer lo bueno que tienen las personas, ¿no? Y por eso me ha gustado lo que alguien hablaba antes, ¿no?
en la diversidad, ¿no? De que tenemos que construir desde lo que aportan las personas, no desde lo que no tienen, ¿verdad? Porque de esa forma la relación es distinta. Entonces los estudios nos dicen que cuando las personas dedican entre 30 y 45 minutos al día a alguna actividad que fomente este modo mental de contemplación, la estructura de nuestro cerebro cambia. Esto es fenomenal, ¿no? Es como ir al gimnasio y empezamos a mejorar nuestra capacidad de responder en vez de reaccionar a los acontecimientos. Y eso es un poco el fundamento científico sobre el que se basa la práctica de mindfulness y por eso pues, está ahora como de moda, ¿no? Así que este modo contemplación, que también me renueva, ¿no? Lleva a ver las cosas de otra manera, a una actitud distinta, ¿vale? Y en ese modo contemplación es donde se van a facilitar los procesos de innovación y de creatividad. Si os fijáis, todos los grandes creadores tenían momentos de contemplación. No era solo trabajar, sino alternaban momentos de modo orientado a la acción con momentos de contemplación. Y muchos eurekas se producían en la bañera, en el campo, en la cama al despertar, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo llevamos mindfulness al trabajo? Un triángulo, ¿no? Por un lado tenemos que cultivar una mayor intención de lo que hacemos, porque lo hacemos cuando lo hacemos, es decir, estar más presentes con la intención. Esa intención va a orientar la atención y eso va a generar un cambio en las actitudes. Al final, la innovación es una actitud, ¿vale? Y lo que ocurre ahora en muchas empresas es que la actitud ha cambiado por el efecto de la crisis y el entusiasmo que había se ha perdido. Así que tenemos que recuperar ese entusiasmo. Y además, es que, no sé, yo a veces estoy con organizaciones y digo, a ver, si el 30% de la gente en España o el 20% según las zonas no tiene trabajo, ya tener trabajo debería ser una cosa de celebrarlo cada día, ¿no? Y además tener muchas veces trabajos de calidad y poder hacer cosas, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido que hemos llegado hasta aquí y ahora resulta que ir a trabajar nos resulta tan cansado, ¿no? ¿Por qué no hacemos las cosas de otra forma? ¿Es posible hacerlo de otra forma? Así que la actitud que resulta de estar presente me lleva a este prestar atención que decíamos antes, a lo que hago, cómo lo hago y qué efecto tiene en mí y en los demás, en relación con mi intención más elevada, ¿no? El prestar atención en lo que hago y cómo lo hago es un gran protector del estrés. El estrés ocurre cuando mi atención está en lo que no estoy haciendo, ¿vale? Y la calidad de los procesos mejora cuando las personas prestan atención a lo que hacen, cómo lo hacen y ven el efecto de lo que hacen. Y parte de lo que se busca en las organizaciones es que esto sea más transparente, ¿no? Así que el resultado de esta actitud sería en que mejoramos la resiliencia, la capacidad de movernos en entornos VICA, y los entornos VICA no van a desaparecer, probablemente se vuelvan más acusados a medida que va aumentando la complejidad y la velocidad. Mejoramos la eficacia y mejoramos la confianza y la apertura en las organizaciones. Todo desde la actitud. Y me gustaría acabar con un poema de un místico sufí, ¿no? Que es Rumi. Y para que veáis que este no es un problema nuevo, y dice, hoy, como cualquier día, nos levantamos vacíos y asustados, ¿no? Hoy, como cualquier día, voy a trabajar vacío y asustados, no los que van a Happy Monday, pero los demás, ¿no? Dice, no abras la puerta de tu estudio y empieces a leer, no vayas a tu oficina y te pongas a trabajar, no te pongas a mandar emails como loco. Para un momento, baja un instrumento musical, o haz algo que cambie tu estado mental, ¿no? Cambia tu estado mental de alguna forma. Deja que la belleza que amamos sea lo que hacemos. Deja que la belleza que quieres aportar en el mundo sea lo que tú haces. Hay cientos de maneras de arrodillarse y besar la tierra. Hay cientos de maneras de celebrar y felicitarse y hacer que la tierra sea un lugar mejor. Y esto pasa por dejar que la belleza que lo que amamos sea lo que amamos. Así que esta es la presentación. Si queréis saber más sobre mindfulness, aquí tenéis algunos libros. Muchas gracias.